A continuación, Toma tu luz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para nosotros desde el Ministerio del Kyrios es una agradable bendición poder contar con su amable audiencia en nuestro programa Toma tu Luz desde Jesús TV. Hoy el Señor nos da la bendición de contar con la amable presencia del Padre Víctor González y del hermano Enrique Ponza. En este programa en el cual siempre el Señor toca temas que nos hacen reflexionar y meditar a la luz de su palabra y que nos hacen edificar nuestra fe, con la necesidad siempre de contar con la presencia de Dios en nuestros corazones y que nosotros nos vayamos nutriendo de su palabra, que es alimento de vida. Vamos a pedirle favor al Padre Víctor González que nos acompañe con la oración inicial. Por favor, Padre. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, enciende según ese tu Espíritu para renovar y tener nuestras consolaciones por Cristo nuestro Señor. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos en esta grandeza del día. Amén. Amén. El día de hoy vamos a empezar, Padre, con un tema sobre cuando los fariseos y los saduceos quieren engañar a Jesús. Y Jesús les da su pastita de Ubicatex bien puesta y los calma. Pero cuando uno medita la actitud y el comportamiento de ellos, también debe reflexionar para adentro uno mismo. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos en el día a día ese tipo de actitud, ese tipo de conducta y ese tipo de comportamiento. Porque nosotros muchas veces hemos negociado con el Señor y no hemos cumplido. Creemos que con hacer pactos que no vamos a cumplir vamos a ganar la gracia. Muchas veces queremos ganar la gracia a través de hacer un montón de obras que no nacen de nuestro corazón ni tienen la intención precisa de agradar a Dios. Otras veces nosotros andamos con unas filosofías y unos entendimientos tan grandes que ni siquiera, y peleamos entre religiones por conceptos e ideas que ni siquiera las viven, ni las vivimos, ¿ya? Y entonces tenemos un concepto equivocado de lo que es Jesús, de lo que es el Padre, de lo que es el Hijo en nuestra vida, y por ende tenemos un concepto equivocado de esa relación que tenemos que guardar con ellos. Una de las bases de la relación que tenemos en este momento con el Señor es la duda y la incredulidad, ¿ya? Y la insensatez que tenemos en nuestra vida. Y eso no nos permite a nosotros tener claridad de sus propuestas, de sus planes, de sus objetivos y de sus propósitos hacia mi vida. Y eso nos lleva a nosotros a no tener una relación más cercana, más estrecha y más pura con ellos, más sincera con ellos. Por eso es que el Señor le dice, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante de la ley, si ellos sabían cuál era, que ellos eran doctores de la ley, eran maestros de la ley, sabían cuál era el entender. Pero como una de las excusas que muchos tenemos en el caminar con el Señor es que son muchos mandamientos, es que son tantos, es que de todo lo que me tengo que privar, es que todo lo que tengo que hacer, es que aquí, es que allá. Dice el Señor, no, vamos a encerrar en dos. En dos. Uno dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. ¿Es cierto eso en tu vida, sí o no?
¿Es verdad eso en tu vida? ¿Sí o no? ¿Es sincero eso en tu vida? ¿Sí o no? De Dios nadie se burla. Y lo segundo dice, ama a los demás como a ti mismo. Entonces, ¿cómo amas tú a los demás? Cuando les dices tontos, estúpidos, y los tratas de una manera incorrecta, así es. Por eso es que esta parte es importante descubrirla. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que donde está nuestra falla es en nuestra fe. Y como no le tenemos fe a Dios, entonces no tenemos una relación sana con Dios, no tenemos una relación importante, no nos nace el interés de verdad tener una relación sana e importante con ellos. ¿Por qué? Porque también dudamos de las promesas, también dudamos de su palabra, también dudamos de su existencia muchas veces y también dudamos muchas veces de sus obras. Y eso en cualquier relación, si yo tengo una relación de duda con usted, ¿qué es lo primero que hace? Y si no la aclaro, será, es que, A, B, y así nos vamos. Entonces el Señor dice, yo les quiero decir esto y les voy a hacer una explicación. Como esa es la falla y tenemos que ir a la raíz de la falla, entonces necesito que ustedes entiendan que solos no pueden caminar en los propósitos míos, ni en los objetivos míos, ni en los planes míos. Tienen que contar con mi Hijo Jesús. Y tienen que contar conmigo, con el Padre. Y el Espíritu Santo es una promesa de la consecuencia de hacernos hijos de Dios. Pero entonces, como no he entendido qué es esa relación y no me ha interesado en vivir esa relación, entonces sigo divagando. Por eso el Señor, este primer mandamiento está en Deuteronomio, en el capítulo 6, cuando le dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Y dice, y cuando seas obediente y cumplas esos procesos, te irá bien en la vida. Pero como no es nuestro Señor, no es nuestro Dios y no es nuestro Salvador, hay tres cosas que nosotros no tenemos firmes en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, y por eso no tenemos esa certeza. Y fallamos en ese proceso y desarrollamos mal el proceso. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Para nosotros esa incredulidad y esa duda no nos permite tener esa libertad. Y entonces dudamos de ese proceso y dudamos de esa condición. Y como nos lo está diciendo, ama, que es un mandato. Y entonces dice Señor en Deuteronomio, en el mismo Deuteronomio, si tienes dudas y no quieres amarme, ok. Entonces dice en Deuteronomio, ¿qué es lo que simplemente dice? Simplemente que te pide el Señor. Dos cosas, que lo respetes y que lo valores. Suficiente. Y entonces nos pone el Señor así. Pero como no me respeto y no me valoro y no me amo yo mismo, ¿qué puedo dar si no puedo dar lo que yo no tengo? Entonces no he aprendido a darle a Jesús el valor de Hijo de Dios, al Padre el valor del Padre, y entender que es con Dios con el que estamos tratando. Es con el Hijo de Dios que el Padre en su inmenso amor se deshace, dice, como dice Romanos, no, ni siquiera ni siquiera se quitó. Él mandó a su Hijo a que cumpliera un plan, a que desarrollara un plan. En Juan 3:16, te amo tanto que te envía a mi Hijo único, para que si tú creas en su nombre y pones una fe obediente, vas a ser salvo. Y dice en el 17, no fue a condenarlos, fue a salvarlos, a servirles y a liberarlos. O sea, trae unos propósitos tan grandes, pero que nosotros no hemos entendido ese proceso y esa relación en nuestra vida. El caminar dentro de nosotros, dentro de todo lo que nos dice el capítulo, también nos dice que sin la misericordia no hay una riqueza, no encontraríamos el mejor amor hacia los demás. Es una de las cualidades en que el hombre tiene que tener. Para tener una riqueza hay que saber de su misericordia. Y estas realidades ya nos lleva de que sí tenemos que tener que Jesús es un camino, que Jesús es una verdad y Jesús es una vida. Y estas realidades también nos va correspondiendo cuando nosotros leemos un poco, ama al Señor tu Dios. ¿Qué significaría eso como riqueza del hombre cristiano? El amar al Señor tu Dios. No está diciendo, bueno, trata la manera de amar al Señor tu Dios. No, ama al Señor tu Dios. ¿Cómo se ama? Es una de las preguntas. Yo a veces
A mí me da risa, pero es una cosa de las realidades que estamos pasando hoy en día. La juventud hoy en día, 2, 3 de la mañana hablando por teléfono, y le dice, el novio le dice, ay, ya tengo sueño. Bueno, corta, mi amor. Y le dice, no, yo soy incapaz de cortar, corta tú. O sea, es una de las cosas que hay cansancio, pero continúa. ¿Qué es lo que les quiero decir yo? Nuestra oración y nuestro amor hacia Dios, que seamos incapaces nosotros también de romper una comunión con Él, una comunicación, así sea por lo que sea, pero nuestra vida tiene que ser íntegra hacia ese amor, para que se pueda ver y rotularlo como plenitud de la vida con Dios, porque esa es la estructura que me va haciendo. Ustedes saben de planos, el día en que el ingeniero, el arquitecto no llegan a donde está la construcción y solamente dejan al albañil, si la pared está torcida, por descuido. ¿Ah? ¿De quién? Del albañil, de nosotros. Entonces también en nuestra vida, si nosotros no llegamos a complementar la oración, jamás en la vida podríamos hacer lo correcto dentro de nosotros. Hay algo importante porque hoy estos fariseos y saduceos se acercan al Señor con trampa. Lamentablemente nosotros así nos acercamos al Señor muchas veces queriendo sacar ventaja o tratando de escuchar una respuesta que nosotros deseamos. Y en este enfoque el Señor, con su sabiduría divina, Él siempre responde de una manera en la cual nos llama a una conversión. Y por eso precisamente cuando ellos, queriendo resumir la ley, queriendo buscar atajos para hacer el cumplimiento, le preguntan a Él cuál mandamiento es más importante o cuál debemos de priorizar, por dónde puedo empezar. Y el Señor les dice, bueno, empecemos por el principio, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero realmente, ¿qué es amar? Y si nosotros nos vamos a lo que nos dice el diccionario, dice que amor es el sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Pero el Señor dice que Él también nos muestra su amor a través de su Hijo amado Jesucristo. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 9 en adelante, nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces aquí el apóstol Juan ya nos da un extracto de qué significa el amor. Y el amor no es únicamente palabras, no, como decía bien el padre, a veces entre novios dicen, es que yo te amo, pero se demuestran todo lo contrario. Se demuestran que no hay afecto, sus acciones son contrarias a lo que se dice. Entonces, nos pone el apóstol Juan nos pone en evidencia que primeramente el Señor ya nos ha demostrado su infinito amor, que nos mandó a su único Hijo, pero lo mandó con una misión específica para la salvación de nosotros y nos mandó por la propiciación de nuestros pecados. Entonces, imaginémonos que lo más importante para iniciar una relación es empezar a conocernos. Porque Jesucristo nos dice precisamente, ¿cómo es eso? Amarás al Señor tu Dios. Pero nosotros no hacemos Dios a Dios en nuestra vida. Entonces creemos nosotros, sí tengo que amar, pero ¿a quién tengo que amar? ¿Pero por qué tengo que amar? Y empiezan un montón de interrogantes en nuestra vida. Y el Señor no nos manda a que nosotros tomemos un total entendimiento, sino que al contrario, que nosotros
experimentemos esa relación. Y la relación de amar inicia cuando también yo me empiezo a enamorar. Y este enamoramiento empieza cuando yo de verdad siento que Dios es Dios en mi vida. Y al sentirlo así, yo siento esa necesidad de iniciar una relación con el Señor. Por eso precisamente Él nos dice, bueno, mira, yo quiero tener una relación contigo, pero muestra de ese amor es que envía a mi único Hijo. Y cuando nosotros vemos a Jesucristo en la cruz, podemos entender cuánto es el amor del Señor. No escatimó nada, realmente ningún sacrificio para que nosotros tuviéramos acceso a la vida eterna. Y entonces, si nosotros vemos esta parte, nosotros podemos entender que sí tenemos la necesidad nosotros que debemos de comenzar esa relación, y esa relación se inicia precisamente con el afecto que nosotros tenemos que tener ante Dios, pero hacerlo el Señor de nuestra vida, darle el señorío y la importancia y el lugar específico que Él debe tener para cada uno de nosotros. Vea, si vuelve a leer, Boris, la definición de amar. Vea lo que pensamos los humanos y vamos a comparar lo que piensa Dios. Dice sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Y el Señor, ¿qué dice? Ama a tus enemigos. ¿Supera eso? Sí, supera siempre nuestra lógica, ¿verdad? La sabiduría de Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que el Señor hace algunas preguntas importantes. Cuando Él explica eso, el mandamiento del amor, Él pregunta, el mismo Jesús pregunta, ¿y qué quieren ustedes del Cristo? ¿Qué piensan ustedes del Cristo? Y cuando nos hace esa pregunta el Señor, ¿qué pensamos nosotros del Cristo? ¿Y cómo es posible que David, no habiéndolo conocido a Jesús, lo declara Señor? Preguntas que nos traen a una meditación, preguntas que nos traen a una reflexión, ¿ya? Y le dijo, siéntate a mi derecha. Es que de verdad nosotros no hemos tratado de entender ese regalo maravilloso llamado Jesús en nuestra vida. No hemos llegado a darle valor a ese nombre de Jesús en nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él no lo concederá. Y esa es la relación que nosotros no hemos aprendido a tener con Él de verdad. Estamos fallando en la relación fundamental con Él. Pero la raíz de la falla de la relación es nuestra fe. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra de Dios en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Pero para poderlo agradar, tenemos que saber quién es, estar seguros que es el Hijo de Dios y que nos va a recompensar. Y entonces esa certeza nos ha faltado a nosotros. ¿Cuándo decide usted hacerse novio de una persona o tener una relación con una persona? Cuando la ha empezado a conocer, le atrae, le llama la atención, le gusta su forma de ser, le gusta su carácter y le gusta, se siente bien con ella. Pero con el Señor no nos sentimos cómodos. No nos ha nacido el corazón. Por eso es que es importante esta parte. Y es que si nosotros no vivimos el amor, no vamos a ir con sinceridad. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que para que yo tenga confianza de que Él me ama, yo tengo que ver que Él me ama. Y yo voy a decidir que yo lo amo. Pero en ese proceso, en esa dirección, el problema es que cuando yo quiero amarlo, pero no quiero vivir la condición de su voluntad. Quiero amarlo, pero no quiero conocer sus mandatos. Quiero amarlo, pero no estoy dispuesto a obedecerlo. Por eso es que él en Isaías 1:19 más o menos dice, tus pecados te van a ser perdonados. Eso no es problema. Dice, ven pues y disputemos. No importa qué color sean tus pecados y cómo sean tus pecados, van a ser perdonados. Al final dice, si tú sigues esto y vives esto, vas a vivir. Si no, sin duda vas a morir. Y al final dice, ¿estás dispuesto a obedecer? Sí o no. ¿Qué es lo que sucede en esto? Yo no obedezco a quien no confío, en quien no confío. Y no amo a quien no conozco.
ni confío. Entonces son dos bases fundamentales de las que tengo. Y entonces, ¿cómo es mi diálogo con Dios? Es de pedir, de exigir, de cuestionar, de muchas cosas. Yo le decía al Señor, hace como 2 noches, platicando, le decía: Señor, ¿cómo has permitido todo esto que está pasando en el mundo? Degradando tu pueblo, degradando muchas cosas. Y el Espíritu Santo me dice: ¿quién eres tú para preguntar el plan de Dios? Para cuestionar al Padre. Ahí hice un alto, le pedí perdón y le dije: Señor, tú sabes si tienes el control porque eres Dios. ¿Ya? Y entonces enséñame a vivir ese proceso diferente. Por eso es que es necesario entrar en esa confianza con Él. Yo no puedo entrar en una relación porque no tengo confianza. Y la confianza se otorga y se gana para poder empezar a caminar en una relación. Yo, creyendo, una de las cosas es de que tenemos 3 elementos: justicia, solidaridad y la paz. Son 3 elementos muy importantes para que haya una convivencia dentro de los hombres, muy fraterna. Es una de las cosas que dentro de nosotros mismos no hemos entendido. Nos cuesta, nos hace difícil el camino, y más cuando tenemos que amar al enemigo. Esa parte nos hace a nosotros soberbios, porque hemos aprendido a que yo tengo que ser caritativo, pero nunca he puesto mi caridad en oración para llegar a complementarla. Entonces, el rico no ha aprendido a ser rico y el pobre no ha aprendido a ser pobre. El pobre siempre está a favor de aquel que lo ha hecho pobre. Entonces, cada día es un problema grave dentro de la misma, pero es un juego de cosas que nos hace. Lo importante de esto es de que la convivencia, si nosotros nos pusiéramos a pensar un poco sobre lo que es combatir el mal, es saber encontrar, hacer escuelas para el bien. Entonces ya vienen los mismos que trabajan en la educación, los mismos que trabajan para el desarrollo en educación. Nos daríamos cuenta que sí es cierto, no son ellos los que dan los primeros pasos de educación a los niños, a la humanidad, pero sí son los que tienen que dar ejemplo a la humanidad. Entonces es un problema que dentro de nosotros está, que dentro de todos los ejemplos que tenemos que dar se nos convierte en difícil la situación, y contamos con nosotros como sacerdotes. En lugar de ser prudentes, somos más salidos y problemáticos dentro de la misma. Sí, algo interesante, fíjese, padre, es que el Señor en su magna sabiduría nos somete como a un círculo, ¿verdad? Porque el Señor en Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El hermano Enrique bien decía que un fruto del amor hacia Dios es la obediencia. Pero ¿qué pasa aquí? Primero vemos, pues, el primer mandamiento es que ame a Dios. Pero si lo amo, voy a guardar los mandamientos, voy a cumplir los mandamientos. Pero dentro del mandamiento está que debo de amar a Dios, y se nos vuelve un círculo de amor en el cual el Señor nos encierra a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que siempre estamos nosotros queriendo salirnos de ese círculo de amor. Primero, porque siempre nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestro egoísmo nos hace pensar que, como nos pasa también en las relaciones del mundo, ¿verdad? Que hay relaciones tóxicas en las cuales no es un beneficio para ambos, sino siempre buscar mi propio beneficio. Entonces aquí tenemos que verificar que también a través del amor hay una responsabilidad que tiene que llevar a cabo. Si inicio realmente este proceso de relación con el Señor, tengo que estar anuente a que debo de cumplir en obediencia también los preceptos que Él me manda.
porque estos preceptos van a ser beneficiosos para mi vida, me van a fortificar, me van a traer paz, felicidad y por sobre todo una tranquilidad. Y voy a poder disfrutar de cada uno de los frutos que el Señor me muestra a través de su amor. Una de las situaciones son las 3 virtudes y la principal es el amor. Para que yo ame, me tiene que nacer del corazón. Digamos, cuando usted se enamoró de su esposa, ¿dónde lo decidió? Aquí no, aquí. ¿Por qué? Porque aquí nacen los deseos y las intenciones. ¿Ya? Es importante entender eso. Si las cosas no nacen de mi corazón, no me quema a mí eso, no me importa. No me importa. Así sea lo que sea, no me importa. Entonces, por eso el Señor dice que estas palabras guárdalas en tu corazón, para que dentro de tu corazón sean un tesoro y eso hable tu boca. ¿Ya? Y es una cadena de decisiones que tenemos que tomar. Pero como dentro de nosotros no está eso en lo interno, entonces nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestras actitudes no van dirigidas hacia ese propósito que Dios tiene, aunque supuestamente yo las guarde en mi corazón, pero no son un tesoro, están ahí, ¿ya? No están en el centro del corazón, están ahí, pero no están como un tesoro en mi corazón. Entonces por eso dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y como con el corazón no estoy creyendo, entonces no inicio procesos. Y el primer proceso que tengo que iniciar en un proceso de agradecimiento con todos, aún en una relación personal, es poner orden y autoridad en mi vida. Es el proceso de humildad. Por ejemplo, cuando nos enamoramos de la que ahora es esposa, cuando tomamos la decisión de casarnos, entendemos que hay normas, procesos y límites. Sí o sí. Y los vamos a vivir por amor. Y los vamos a vivir por decisión. Entonces, ¿qué nos pasa en la relación con Dios? No nos nace. No tenemos ese deseo. Y por ende, no hemos tomado la decisión de amarlo. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso por la vida que nos da y nos bendiga. Bendiga siempre las familias. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.